Buenos días, estimados hermanos y hermanas. Me da mucha alegría estar con ustedes otra vez. Estudiaremos la lección 14, unidad 4, cuyo título es El reino de Dios, su entrada y su alcance. El texto básico, Lucas 13, del 1 al 5, y luego los versículos 18 al 30. El versículo clave, Lucas 13, 29, dice así: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La verdad central: hay una sola puerta para entrar al reino de Dios, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y cuando una persona llega a formar parte de ese reino, pasa a ser partícipe de la influencia más poderosa que haya existido jamás. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos o el reino de Dios quiere decir el gobierno de Dios. Dios es creador, redentor y rey. El reino de Dios ya ha venido en Cristo y vendrá al fin del mundo en el mismo Cristo. El comienzo y la consumación del reino están en Cristo. La venida del reino de Dios significará la destrucción total del demonio y sus ángeles. Mateo 25, 41. La formación de una sociedad redimida sin mezcla de mal. Mateo 13, 36 al 43. Y la comunión perfecta con Dios en el festín mesiánico. Lucas 13, 28 al 29. El primer punto de la lección es el arrepentimiento, punto de partida para entrar al reino de los cielos. Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis de la misma manera. Para la palabra arrepentimiento tenemos dos verbos según el Antiguo Testamento y dos verbos según el Nuevo Testamento. Los verbos del Antiguo Testamento son nahan, que quiere decir jadear, afligirse, y sub, volver, regresar. Estos verbos están asociados con la doctrina del arrepentimiento. El sub denota volver del pecado y regresar a Dios. Es el más utilizado. Los verbos en el Nuevo Testamento son metanoín y metanoia. La idea básica es cambio de pensar, mente nueva, cambiar de idea.
Jesús llama a los humanos que se negaran a sí mismos, tomaran su cruz y que perdieran su vida para salvarla. Pablo se refirió a estar juntamente crucificado con Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También habla de crucificar la carne o la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos, y una transformación por medio de renovar el entendimiento en Romanos 12:2. Punto número 2. La salvación en Jesucristo, única puerta de entrada al reino de los cielos. Lucas 13:22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Salvación, esta palabra significa rescate o liberación de la perdición causada por el pecado. Es el resumen de todas las bendiciones que resultan de la actividad salvadora de Dios en Cristo, como son justificación, adopción, perdón, glorificación, vida eterna, conversión, reconciliación, redención y liberación. Salvación involucra la liberación de ser advenedizos y llegar a ser ciudadanos, pasar de muerte a vida, Juan 5:24, de tinieblas a luz, Primera de Pedro 2:9 al 10, y pasar de condenación a vida eterna, Juan 3:16 y 17. Tenemos el pasaje de Efesios 2:8 al 10, que dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje tiene 4 temas interconectados, que son salvación, gracia, fe y obra. Gracia es el amor de Dios hacia los pecadores, gratuito e inmerecido. Es el amor de Dios experimentado como un regalo. La primera gracia de Dios a la humanidad se manifestó en Génesis 3:15, con la promesa de un Redentor, la promesa del Mesías que es Cristo el Señor. Cuando Adán y Eva desobedecieron y perdieron la comunión con Dios, Él prometió un Salvador. Fe es el medio por el que recibimos el don divino de la salvación. Pablo en Gálatas 2:16 exhorta a los cristianos que
Somos justificados no por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Obras. Dios nos creó para buenas obras, para alabanza de su gloria, para llevar buen fruto. La salvación es para todos. Cristo murió por todos los pecadores. El hombre decide si acepta o no la salvación. Dios no obliga a nadie, deja que el hombre elija. Jesús les advierte no descuidar entrar por la puerta angosta, porque el tiempo vendría cuando será cerrada. Del norte, sur, este, oeste vendrán para celebrar con los patriarcas y profetas la fiesta mesiánica del reino de Dios. Les advierte que los primeros serán postreros y los postreros primeros. En una oportunidad el Señor Jesucristo le dijo que cualquiera de vosotros que quisiera ser el mayor será vuestro servidor. Punto número 3. Una influencia positiva creciente, característica de los ciudadanos del reino. Lucas 13, 18 al 21. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. La parábola del grano de mostaza, Marcos 4, 23 al 29. Su aplicación espiritual se refiere al crecimiento misterioso del reino de Dios. El hombre comparte el gozo de la cosecha, pero no sabe cómo se transforma la semilla dentro de la tierra para dar lugar a una planta que dará mucho fruto. El reino de Dios, que tenía un comienzo pequeño, un día se esparció por todo el mundo. La semilla de mostaza y la levadura simbolizan 2 similitudes. Nos advierten que el reino de Dios se manifiesta por un poder escondido y silencioso. Hay un poder divino que puede transformar toda la sociedad hasta que todo quede leudado. Así como la levadura leuda toda la masa y la transforma, así Dios puede transformar la sociedad para bien. Dios espera fruto de cada creyente conforme a sus dones que nos dio. Dios está atento a nuestro trabajo. Nos visita para ver si hay fruto. Y el fruto es crecimiento. Dios nos advierte del peligro de la esterilidad. El que no lleva fruto será apartado. Dios está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Si reconocemos nuestra esterilidad y remediamos la condición, trabajando para dar frutos esperados. La parábola de la higuera estéril nos llama a evaluar nuestra tarea. Si llevamos fruto, Dios nos permite crecer más. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio? En primer lugar, no hay otro camino. Se exige arrepentimiento y fe para que la salvación sea realidad en la vida de los que aceptan a Cristo. El arrepentimiento exige reconocer que se es pecador, disposición para dejar el pecado, confesión y decidir no reincidir. Punto número 2. La conducta del creyente tiene el potencial de ser determinante para la sociedad. ¿Qué significa esto? Que Dios ha escogido a los ciudadanos del reino de los cielos para influenciar en el mundo, para influenciar de manera positiva,
Conforme la levadura leuda toda la masa y la va transformando, así los ciudadanos del reino de los cielos deben influenciar para bien al mundo. El peor mal del hombre es el alejarse de Dios. Es en el ámbito moral y de las cosas espirituales donde el hombre ha tenido las peores derrotas. Allí es donde el cristiano está llamado a ser sal y luz de la tierra, para que vean la nueva vida del que acepta a Jesucristo como su Salvador. En esta mañana invito a las personas que no han aceptado a Cristo como su Salvador, que lo hagan en el sitio donde se encuentren, eleven una oración a Dios en sus propias palabras. Que Dios les bendiga y recuerden hacer sus lecturas bíblicas diarias para el próximo domingo.